Vamos a orar. Amado Padre Celestial, te damos gracias por este tiempo maravilloso, Señor. Qué gozo poder estar con los hermanos y saber sobre todo que tú eres la persona central de esta reunión. Gracias, venimos a darte gracias, venimos a adorarte, venimos a ponernos a tus pies, gran Maestro, Espíritu Santo. Muéstranos tu verdad, Señor, acá en las Escrituras, donde hay tanto principio en estos libros antiguos como el Levítico, pero tantos principios vigentes, Señor. Hay cosas que cambian, sin duda, pero Padre, los principios son los que venimos a atesorarlos para aplicarlos. Y que tu Espíritu Santo sea haciendo esa labor en cada uno de nosotros para que podamos tener un cimiento sólido en ti, para que realmente, como tú mismo dijiste, Señor, al escuchar tu palabra queramos obedecerte, pero voluntariamente, de corazón, porque te amamos y de esa manera, Señor, tú dices que estamos fundados sobre la roca. Así que queremos eso, Señor, nunca estar desviados de tu mano, de tu presencia, y por lo mismo, Señor, estamos aprendiendo de ti. Somos simples, Señor, alumnos, pero tú eres el gran Maestro. Así que nos encomendamos a tus manos. Bendice a cada uno de mis hermanos, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. 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 Bien, hermano, el capítulo 10 yo dije que no lo terminamos. Yo creo que el último tema que tocamos en relación al 10.9 fue el tema de el vino, de beber o no beber. Y creo que eso ya no lo vamos a tocar porque lo estuvimos viendo que tenemos libertad en Cristo. Lo que está prohibido es entonarse y por supuesto emborracharse, ¿ya? Pero no está prohibido ya tomar una copita, digamos, a la comida o una cervecita, ¿ya? Ahora, si uno de alguna manera en su libertad en Cristo, que le es permitido todo eso, de alguna manera tuviera que abstenerse, solamente por una sola motivo se debe abstener: por amor, no por cumplir ley, sino por amor. Porque si te molesta por causa de tu conciencia, estoy hablando de un hermano mayor a un hermano más débil, entonces uno por amor puede abstenerse. Pero todo me es lícito, no todo me conviene, no me debo dejar dominar de nada. Y lo hablamos. Ahora, el versículo 10 es muy interesante porque aquí nos muestra dos labores fundamentales del sacerdote. No solamente ya el sacerdote era el que recibía el corderito, el que cortaba, el que distribuía las piezas, el que la grosura, el que la piel, o que todo fuera del campamento, el que hacía todo este ejercicio, sino que él tenía una función de discernir entre lo santo y lo profano, entre lo santo y lo común, ¿ya? Y lo santo, todo es lo relativo a Dios, porque nuestro Dios es santo. Y no es santo, es santísimo, porque es 3 veces santo. O si se menciona 3 veces santo, como los querubines en Isaías 6, capítulo 6, ya quizás cada santo va por las diferentes personas de la Trinidad, que también podría ser una evidencia, ¿ya? 3 veces santo porque son 3 personas. Es santo el Padre, santo el Hijo, es santo el Espíritu Santo. El único y verdadero Dios es santísimo. ¿Ok? Esta es la expresión que debiéramos tener en conciencia. Y todo fuera de Él es profano. Porque hay uno solo santo. Y todo lo demás es profano, es común. ¿Ya? No digo que es inmundo, pero estoy diciendo que es diferente. El único ser totalmente santo es Dios. Y fuera de Dios no hay santidad. Hay una situación de que todos son profanos, en el sentido de que también todos ya están destituidos de la gloria de Dios por cuanto todos pecaron. Entonces, no solo son comunes, sino que son profanos, ya, y están incluso más allá de ser profanos, han caído en una situación de ser inmundos, ¿ya? Pero él tiene que discernir. Y hermanos, para discernir, la verdad es que el sacerdote discernía en base a un conocimiento. Ese conocimiento todavía no estaba la palabra, recién se estaba escribiendo algo de la palabra, por lo tanto ese discernimiento era en base a revelación, ¿ya? A revelación. Entonces, hasta el día de hoy igual. La verdad es que estamos llamados a conocer toda la revelación de Dios, solo que hoy la revelación está escrita y la revelación está en la persona viviente de nuestro Señor Jesucristo.
Con eso uno tiene un conocimiento de Dios. Y cuando uno tiene un conocimiento de Dios, debe discernir. O sea, tener una sensibilidad espiritual basado en la palabra, basado en la revelación, para decir qué cosa está correcta, qué cosa está incorrecta, qué es bueno, qué es malo, qué es santo, qué es inmundo, ¿ya? Qué está limpio. Todo eso era parte del trabajo del sacerdote, pero no era un trabajo para guardarlo para sí. Por eso que el versículo 11 decía, y para enseñar a los hijos de Israel. Hermano, esta es la labor que tiene o que debe tener cada creyente, porque hoy día todos somos sacerdotes. Ya a mí me encantó el capítulo, bueno, todo el Levítico estaba maravilloso con los sacrificios, hemos aprendido mucho, pero el capítulo 8-9, que es la consagración, el ungimiento del sacerdocio, yo creo que es básico tenerlo muy claro, porque de ahí están los principios para hoy día. El ejercicio de nuestro sacerdocio, porque cada uno hoy día es sacerdote. Entonces cada uno de nosotros estamos llamados a empaparnos de la revelación para discernir todas estas cosas: lo limpio, lo impuro, lo inmundo, lo profano, lo santo. Discernir, ¿entienden? Para nuestra vida primeramente, porque debemos vivir la enseñanza, pero no solamente para guardarla en nosotros, sino, versículo 11, para enseñarlas. Una vez que tú tienes esa experiencia de poder discernir en base a la revelación, al conocimiento de Dios, entonces tú como sacerdote también tienes que enseñar al pueblo, a los hijos de Israel. Tienes que enseñar a los hermanos, tienes que enseñar en la iglesia, tienes que enseñar en la familia, tienes que enseñar. Ese es un principio fundamental y es una gran responsabilidad. Así que esto hace desaparecer un poquito el concepto de que, ya, yo soy creyente, ya el hermano sabe más, así que el hermano enseña. ¿No? El pastor. Todos tienen que involucrarse de alguna manera. Es verdad que hay diversidad de dones y de ministerio, y Dios lo ha establecido así, pero eso no es una excusa para que cada creyente ya simplemente venga así, brazos cruzados, a calentar una silla en alguna reunión semanal o más que una reunión, no importa. Muchas iglesias funcionan así, y entonces así la iglesia nunca va a ser una falange, un ejército poderoso, nunca va a venir un avivamiento a esa iglesia. Esa iglesia no hay plana. ¿Cuántas iglesias no viven una vida plana? Yo me rebelo contra la planicie de la iglesia. Yo soy como más medio agresivo, medio guerrillero, medio guerrero. Como quizás. la osa. Como la osa de los cachorros, no sé. Entonces, hermano, ojalá que el Señor derrame y levante más Elías, más Jeremías. Ahí se nota. Y con ese tipo de liderazgo, yo creo que una iglesia tiene mucha posibilidad en la actualidad de hacer muchas cosas. Primero, de que puede realmente ser una iglesia llamada en avivamiento. Maravilloso. Pero puede hacer muchas cosas en misericordia, puede hacer muchas cosas en oración, puede hacer muchas cosas en evangelismo, pero cuando no está esa plataforma establecida, la verdad que la iglesia va a caminar. Esa es una experiencia a nivel general, lo digo, ¿ya? Pero esa es nuestra responsabilidad, enseñar todos los estatutos que Jehová ha dicho por medio de Moisés. Ahí quedamos. Ahora del versículo 12 en adelante yo voy a ver rápidamente ya algunas características. Bueno, Moisés le dijo a Aarón y a Eleazar y a Itamar, sus hijos, tiene el versículo 12, que habían quedado: tomad de la ofrenda que queda de las ofrendas encendidas a Jehová y comedla sin levadura junto al altar, porque es cosa muy santa. ¿Qué ofrenda está hablando el versículo 12? Esa es mi pregunta para ustedes. ¿Sacrificio de paz? No. Versículo 12. O el 12. Un momentito, vamos a leerlo. Vamos a descartar el holocausto no es. Un momentico, a unos minutos, por favor. Leer alrededor a 20. ¿Pero no expiación? No. No es Un momentico.
La clave del versículo es la palabra levadura. O sea, cuando te habla de levadura, te está inmediatamente diciendo que ya no es, que no es sacrificio cruento. Entonces, ¿qué sacrificio es el que está diciendo ahí Dios a los sacerdotes? Oblación, hermano. Ponga ahí en el versículo 12, oblación. Ya, tomad la ofrenda significa tomar la oblación que queda de las ofrendas encendidas a Jehová, ya, y comedla sin levadura junto al altar, porque es cosa muy santa. Ahora, dos cosas. La oblación siempre iba acompañando el holocausto o acompañando la ofrenda de paz. El contexto habla que después sigue hablando de ofrenda de paz. Por lo tanto, lo más probable es que en este versículo 12 se está refiriendo a una oblación, es decir, una ofrenda de granos, no de sangre, que está acompañando otra ofrenda cruenta, que lo más probable es la ofrenda de paz. Ahora, el pueblo ya había traído su holocausto, que así que también, como dice más abajo que había traído su holocausto, ya es viable que entonces haya sido esta ofrenda encendida, que haya sido la oblación que se sumaba al holocausto. ¿Ok? Ahora, la oblación normalmente era un acto de dedicación. Era, así como el holocausto era consagración, acá también hablamos de dedicación. Pero en este caso, cuando le dice a los sacerdotes que coman esa ofrenda, es porque ellos están haciendo partícipes de esa ofrenda. El pueblo normalmente traía holocausto y el sacerdote todas las mañanas ofrecía un holocausto, pero no era un holocausto que él traía. Él no traía el animal, era el pueblo, alguien del pueblo, ¿ya? Y en la noche también, siempre. Pero el sacerdocio no podía estar siempre ellos trayendo sus animales para hacer holocaustos. Por lo tanto, el sacrificio básico, diario, que ofrecían los sacerdotes era la oblación. ¿Entiendes? El sacerdocio ofrecía, para mostrar tu dedicación a mí, ofrecía oblación. No era exclusivo del sacerdocio, también lo ofrecía el pueblo. Pero el pueblo le era más fácil porque él traía de repente el pueblo. O sea, Ramsés, parte del pueblo, una vez cada 2 meses traía un becerro, ¿entiendes? Por lo tanto, eso hay que entenderlo, que ellos no tenían, ellos no estaban ofreciendo su animal en holocausto todos los días. Entonces, por ende, la oblación les caía muy bien, porque era harina, era en diferentes modalidades, que ya lo vimos. Entonces, yo creo que acá Dios les está diciendo ya que coman, que está aceptando su oblación en reemplazo de holocausto. Pero el holocausto parece que lo pusieron también alguien del pueblo, pero ellos pusieron la oblación. Entonces había que comerla sin levadura junto al altar, porque es cosa muy santa. La comeréis en lugar santo, que significa en el patio, acuérdense, no en el lugar santo de la tienda, en el patio, en el atrio, porque esto es para ti y para tus hijos, de las ofrendas encendidas a Jehová, pues que así me ha sido mandado, ¿ya? Comeréis asimismo en lugar limpio tú, tus hijos y tus hijas. Y aquí se incorporan incluso damas. Y si se incorporan damas, se puede incorporar cualquier persona del pueblo. Ya no es solo para el sacerdocio. Puede ser el mendigo que está afuera. Puede ser un pobre, puede ser mujer o puede ser hombre. Pero obviamente el sacerdocio. Eso ya está hablando de sacrificio de paz. El versículo 14 en adelante, y además porque el pecho mecido, la espaldilla, era la parte del sacrificio de paz que le correspondía al sacerdocio, ¿ya? Pero el sacerdocio, ¿ya?, lo compartía, porque tampoco era de ellos. La verdad es que todo es de Dios, pero el animal tampoco lo pusieron ellos, lo puso alguien, ¿ah? Fulano, mengano, el que sea, que llevó una ofrenda de paz. Eso quería, digamos, destacarlo, ¿ya? Porque por derecho son tuyos y de tus hijos, o sea, el sacerdocio, dado de los sacrificios de paz, pero no son exclusivos para ustedes.
es la porción de ustedes, pero tienen que compartirla, porque es sacrificio de paz, que es una comida comunitaria, ya lo vimos. Con las ofrendas de las grosuras que se han de quemar, las grosuras no son de ustedes, ¿ya? Pero lo que es de ustedes es la espaldilla, que se ha de elevar, el pecho, que será mecido, ¿ya? Como ofrenda mecida delante de Jehová, y será por derecho perpetuo tuyo y de tus hijos, como Jehová lo ha mandado. Bien, entonces hasta ahí, hasta el versículo 15, ya sabemos que tenemos, por una parte, le estaba mencionando a Aarón, al sacerdocio, que tienen que comer en el patio la oblación, y que eso significa que yo acepto tu dedicación, porque tú para servir tienes que estar dedicado a mí, si no, no me sirve. Ningún siervo puede servir si no cumple dos condiciones, ya lo vimos: estar limpio y estar consagrado. Eso es básico. Tiene que estar limpio y tiene que estar consagrado, porque si no, un siervo que tenga un compromiso a medias con Dios, aunque esté limpio. Son las dos, van de la mano. Y yo creo que eso es lo que está enseñando aquí en el día después ¿cómo se llama? De la práctica, de la consagración y la práctica, de que eso es fundamental que tú siempre, nunca te olvides, mañana y tarde, mínimo una oblación. Porque necesito saber, dice Dios, que tú estás consagrado a mí, dedicado a mí. No te exijo que tú traigas un animal en holocausto todos los días, pero sí, súmate al holocausto que trae tu vecino y tú agrégale. Y entonces sabré que así tú estás dando el ejemplo de consagración y lo estás transmitiendo para que el pueblo también sea un pueblo consagrado. ¿Se entiende? Ese es el principio que hay detrás en estos versículos 12, 13 y hasta el 15 que yo quería mencionarla. Y luego en el versículo 16, Moisés preguntó por el macho cabrío de la expiación. ¿Qué sacrificio es ese ahora? Sacrificio de expiación. Sí, de expiación. Que le llamamos sacrificio por el pecado o sacrificio de purificación. ¿Ya? Quizás incluso ahí podría hasta haberse agregado un sacrificio por la culpa. ¿También? Bueno, acuérdense que tenían la misma ley, el del pecado con el de la culpa. Pero aquí menciona el macho cabrío. Y en el sacrificio de purificación, cuando menciona un macho cabrío, ¿quién ofrecía macho cabrío en el sacrificio de purificación? Sacrificio por el pecado. ¿Quién? ¿Saben quién? Los príncipes. O sea, los padres de las tribus, los representantes o autoridades máximas de todo el pueblo. Así que también ahí hay un acto de representatividad. ¿Entienden? El macho cabrío era el animal en el sacrificio de purificación o de pecado. Usted tiene que retroceder y ir a ver las leyes y se va a recordar lo que yo estoy diciendo porque está. Era el sacrificio de purificación que lo ofrecían los príncipes. Porque, ¿qué animal ofrecía el sacerdote como sacrificio de purificación? El más caro. El becerro. El más caro. Entonces, si me habla de sacrificio de purificación o de expiación y me menciona un becerro, yo sé que es sacerdote. Pero si me menciona un macho cabrío, yo sé que son los príncipes del pueblo. ¿Entiendes? Vamos, hay que ir rápido. Estos son temas, esto podría haber sido un examen, porque todo esto ustedes lo han visto, todo esto lo hemos mencionado. Entonces, si ustedes leen ahí que Moisés le llamó la atención y pregunta, ¿y qué ha pasado con el macho cabrío, que es el sacrificio de purificación que traen los príncipes como en representación también de todos? Lo hicieron, ¿ya? Y se halló que había sido quemado, pero es que ese no es holocausto, no tenía por qué ser quemado, ya completamente, y por eso que se enojó contra los sacerdotes, ya Eleazar y Tamar, y los hijos que habían quedado de Aarón, se enojó, ya, y les dijo, pero ¿por qué lo quemaron entero si ustedes tienen que comer de él? Porque cuando ustedes comen, el pueblo sobreentiende de que Dios aceptó y han sido perdonados, porque el objetivo de ese sacrificio es que la persona sepa que ha sido perdonada, que se le ha imputado perdón.
¿Ya? ¿Por qué no comisteis la expiación en el lugar santo, o sea, en el patio? Pues es cosa muy santa, y la dio Él a vosotros para llevar la iniquidad. Fíjense, y Dios se la dio a ustedes como representantes para que ustedes cargaran de alguna manera simbólica con la iniquidad de la congregación completa. ¿Se dan cuenta? Ahora, ¿quién es el que cargó con esa iniquidad por todos nosotros? Cristo Jesús en la cruz. Pero ahí está. Pero en ese momento también había un simbolismo en que los sacerdotes, cuando comían, no solo yo soy sacerdote, como tú que eres el que ofreciste, tú quedas feliz y contento con una sensación de paz enorme porque tú entiendes de que Dios aceptó y te perdonó. Pero yo como sacerdote tengo que entender que cuando estoy comiendo me estoy identificando con el pecado del pueblo de algún modo. ¿Por qué? Porque tiempo después Cristo iba a cumplir ese simbolismo del sacerdote comiendo, donde las iniquidades eran representadas en él por todo el pueblo. ¿Lo entendieron eso? ¿Lo ven ahí en el pasaje? Entonces se enojó y le dice, ¿por qué no comisteis la expiación? Pues es muy santa. ¿Por qué es tan santa? Porque habla de sustitución. Porque habla de Génesis capítulo 3, de las vestiduras de Adán y Eva, de las pieles por las cuales fueron cubiertas, porque habla de sangre. Por eso es que es sumamente santo, porque es la sustitución de un inocente por ustedes culpables, para que ustedes sean perdonados. Y él, todo esto lo dio a él, a vosotros, sacerdotes, representantes. Hoy día no, porque ya Cristo lo cumplió todo, pero en aquel entonces era así, para llevar la iniquidad de la congregación. Ustedes están cargando la iniquidad de esa congregación para que sean reconciliados. Y la reconciliación es cuando Él se sabe perdonado. Cuando yo me sé que estoy ahora limpio, yo puedo acceder a relacionarme con el Dios Santo. ¿Entienden? Porque el pecado, ellos saben, su conciencia les acusa de que hay una división entre el pueblo y Dios. Entonces también ahí está la cruz en este versículo 17, yo veo fantástico. Ved que la sangre no fue llevada dentro del santuario, porque la sangre en el caso de los príncipes, o sea del macho cabrío, solamente se untaba en los cuernos del altar de bronce. Pero cuando era el becerro del sacerdote, iba a los cuernos del altar de oro, del incienso, hacia allá iba. Limpiaba más adentro, porque el pecado del sacerdote abarcaba más. Aquí, como abarca menos, se queda la sangre en los cuernos del altar. Por eso es que dice ahí, ya ves que la sangre no fue llevada dentro de la tienda del santuario, no, quedó ahí, en el altar de bronce. Y vosotros debíais comer la ofrenda en el lugar santo, que es el patio, como yo mandé. Y respondió Aarón a Moisés: he aquí hoy han ofrecido su expiación. Es verdad, Moisés, tienes razón. Ya hoy día se ha ofrecido, mira, se ha ofrecido holocausto, se ha ofrecido ofrenda por el pecado, se ha ofrecido oblación, acuérdense del versículo 11, se ha ofrecido todo esto. Se ha ofrecido paz, se ha ofrecido, ¿ya? Y su holocausto, fíjense, no solamente se ha ofrecido un sacrificio para el perdón, para la reconciliación, sino que también han traído holocausto. Seguro que ahí dentro de ese holocausto metieron la oblación, ¿entiendes? O en la ofrenda de paz, no en la ofrenda de pecado. Ahí no podía mezclar dedicación con pecado. Tenía que ser un sacrificio aparte. Pecado es pecado. El macho cabrío es por purificación, es aparte. Es para perdón, para reconciliación. Eso está diciendo ahí, hermano, ¿ya? Y dice entonces, sí, es verdad que hoy día se han ofrecido todos estos sacrificios, Moisés. Tú tienes toda la razón, holocausto, expiación, paz, oblación, etc. Pero a mí, yo, Aarón, me ha sucedido estas cosas, y tú sabes, lo que me ha sucedido es que el pecado que realmente ha ofendido a Dios hoy día en forma principal ha sido de los sacerdotes, y no cualquier sacerdote, han sido mis hijos. Y yo estoy con dolor,
sé que no puedo pasar duelo, pero yo estoy con dolor. Y yo, en mi dolor, lo presento a Dios, pero en el mismo acto de presentar mi dolor a Dios, porque no estoy de duelo, yo estoy diciendo, Dios, tú tienes la razón. La razón en haber fulminado a mis hijos. Yo estoy contigo, Dios. Y esa situación hizo que yo me abstuviera de participar en comer hoy día el sacrificio. Fíjense, y si yo o incluso hubiera comido el sacrificio de expiación, ¿sería esto grato a Jehová? Yo pienso de que prefiero expresarle mi dolor y mi respeto y mi aprobación, mi estar de acuerdo con él, pero yo me abstuve. Entonces Moisés, cuando escucha esa explicación de Aarón, se dio por satisfecho. Interesante. Entonces yo quise, esto me faltó la vez pasada y yo quise redondearlo porque me parece que hay algunas perlitas que a lo mejor ustedes se los hubiese pasado fácilmente por alto. Entonces quise mencionar. Por eso que les dije bien rápido, ponga ahí oblación, donde en el versículo 11, donde tienen que poner, ponga el sacrificio de paz, ponga el sacrificio del pecado. Si habla de macho cabrío, usted se va más atrás y se va a dar cuenta que es de los príncipes, ¿ya? Y después la explicación de Aarón. ¿Por qué no comió? Porque tenía que haber comido. Y Moisés queda tranquilo. ¿Está bien? Bueno, eso es lo que quería cerrar de la clase pasada. Ahora entramos a un nuevo capítulo, porque ya terminamos el sacerdocio, que yo creo, como les digo, que repásenlo. Es verdad que hay que repasar, nos impacta lo de Nadab y Abiú, y sí, es una tremenda advertencia. Pero más que ello, a mí me encantan los capítulos anteriores, el 8 y el 9, porque nos deja grande enseñanza de cómo era el sacerdocio en su origen, y pensar que hoy día todos esos principios me pertenecen, se aplican a mí y a ti. Entonces, hermano, hay una tremenda responsabilidad en todo creyente. Ojalá todo creyente supiera un poco de esos capítulos, para que nunca fuera un mero espectador en la iglesia de Dios, sino que tiene que ser, tiene que entender que Dios le salvó con propósito. Y ese es el propósito, de que sirva al Señor. ¿Cuántos sirven en una iglesia a Dios? ¿No es verdad que siempre nos quejamos que son grupitos y que se lleva toda la carga? Pero en general, en toda la iglesia. En Cuba nosotros decíamos miembros de banco. ¿Ah? Genial. Me imagino que también nos falta un poco más de información. Me imagino que hay muchas personas que son cristianos, a veces piensan que es cristiano nada más, pero a veces uno tiene que acercarse y decirle, mira, tú puedes servir en esta área, tú puedes ir donde no estés. No solamente porque la persona a lo mejor es nueva y no tiene conocimiento que un cristiano tiene que servir al Señor. A lo mejor acabó de recibir al Señor el mes pasado y no sabe cómo es la vida cristiana. Cuando las demás personas pueden decirle, mira, tú puedes, en qué área tú te sientes bien en esta área, en tal cosa. A veces pero también impulsar, no empujarlo. Pero hay personas que tienen muchos años. Sí, correcto, claro, sí. Tocando el lado negativo ese. También pasa eso. Del púlpito se habla de los dones, de los talentos, de poner al servicio del Señor. El problema es un compromiso de cada persona con Dios. Sí, la eso está relación muy que tú bien. tienes con Dios Correcto. es la que te hace a ti servir al Señor. Correcto. Porque, a ver, ¿tú crees que nosotros no estamos muertos cansados? Pero no importa, porque la gratitud, el amor, eso te impulsa. Y eso es tan individual, porque hay personas que se convierten. No estamos hablando de personas como el hermano Nietzsche con su esposa, que vinieron ya, que conocen del Señor y siempre han trabajado, ¿okay? Pero estamos hablando de personas, por ejemplo, que se convierten. Me acuerdo del hermano Germán, yo sé si lo conociste. Él era un señor argentino. Él regresó con su familia argentina cuando la cosa se puso aquí, que había persecución y eso de los inmigrantes, de los liberales. Y como ese muchacho floreció. Entonces es como una cosa, yo no sé, hay personas que tienen muchos años en el Evangelio, pero ese muchacho como se incorporó, como trabajaba. Sí. Primer amor. Él era dentista, por cierto. Mandó todo su equipo a Argentina y me puede creer que se lo robaron todo. Pero ¿te entiendes? No solamente el cristiano que tiene mucho tiempo, pero eso es como tan individual.
esposo. Así es. Pero yo insisto, la iglesia tiene una responsabilidad. De discipular ¿Ya? y enseñar, sí, Y definitivamente. de hacer discípulos. Formar. Definitivamente. Recién convertido, hay que tener un discipulado, en eso estoy hay de que ir acuerdo. enseñándolo y ir llevándolo. Esto es Todo lo que dice el creyente lo hermano. mínimo que debiera saber, que yo insisto, es tener clases de cuál es mi posición en Cristo y se evitaría cualquier cantidad de dolor de cabeza el día de mañana. Y eso es lo que no nos lo ha tienen faltado. claro. Entonces hay montones de temas básicos que no están claros, por eso que hay que partir con discipulado, como dice el ABC, o sea, no por el curso ABC, sino que el ABC de la temática que hay que darle al recién convertido e ir teniendo una escala lógica, porque una carrera de medicina tiene un currículum o un cronograma no. ¿Por qué? Porque es lógico que no le van a enseñar a él en el primer año farmacología, lo van a dejar para el tercer año. ¿Por qué? Porque tiene que aprender otras cosas antes, tiene que haber hay un orden. Entonces yo creo que una iglesia, de alguna manera, en libertad, permitiendo al Espíritu Santo que obre, pero el Espíritu Santo obra también con inteligencia, con sabiduría. Entonces yo no puedo tener un cronograma ya alterando como si en medicina yo hiciera al revés en las cosas. No puede ser. Y si no tengo nada, no, cada uno es responsable. Yo soy responsable. Por eso es que yo creo que es tan importante ya la dirección de una iglesia. Para mí es importante. ¿Por qué? Porque no debe recaer en una sola persona, sino en un grupo que tengan visión o que se deleguen misiones y visiones dentro de la iglesia para que se genere esta sinergia de actividad y la iglesia crezca sana y no se quede media paralizada y ya lleva 20, 30 años de vida y sucede que está en lo mismo y de repente viene que llegan un poquito más de creyentes y todos felices y contentos, pero de repente muchos se van, nadie pone un cerrojo a la puerta trasera de las iglesias. Esa es la puerta por la cual se van muchos de la iglesia. ¿Qué está pasando? Bueno, yo lo menciono con corazón pastoral porque realmente en mí fluye esa situación, ¿ya? Entonces es importante, para mí es importante de que todos los creyentes entiendan algo de esto del sacerdocio, entiendan algo del involucramiento. No, pero es que el compromiso, sí, pero si no le predicáis del compromiso, yo prediqué del compromiso, el mensaje de ¿cómo se llama? De Crucemos el Jordán. Y hay muchos mensajes así que uno puede predicar, pero si no se predica con punch, Acuérdate que son muchos los llamados. con guerra, esto lo Y otro. poco los he escogido, porque es que yo te dije, yo no estaba en eso, y cuando vi el mensaje que te puse, lo que siento es que tantos hermanos se quedaron en los pasos. El No, mensaje estaba y muy bueno. Ahora es tu corazón. pero no muchos está pasaron, dispuesto. la sinceridad la sabe el Señor. Y Sí, por lo pero- menos y apenas es un mensaje y un domingo. Si eso fuera una constante en la iglesia, créame que la iglesia crece, porque mire, si no es por la buena, así como por la mala, a machetazo uno le va metiendo mensajes a la gente y tendrá de alguna manera que dar una respuesta. Yo soy convencido, hermanos, de que nosotros estamos en los postreros tiempos. Y los postreros tiempos no es un tiempo para jugar a la iglesia. Es un tiempo para que se levanten Elías, Jeremías, Ageos, profetas. Es un tiempo en que se levante un mensaje power de desafío, desde el discipulado inicial hasta el que ha vivido ya 3 años pululando en la iglesia y todavía no toma nada. Y ya llega el tiempo. ¿Es que quién lo enfrenta? ¿Quién lo confronta? ¿Quién le señala un camino? El Señor dice, ojalá fuera frío o caliente, pero porque eres tibio te vomitaré. Pero es que, por eso, ¿y cuántas veces nosotros lo vimos? Lo vimos, aquí en Éxodo lo vimos. En Josué también lo vuelvo a ver. En que llega un momento que el liderazgo se pone firme y dice, el que esté con Dios venga para este lado y el que sin Dios mejor se va. Así es simple. No lo hizo así Moisés.
Y Aarón, ¿se acuerda? Después del becerro de oro, no lo hace así Josué. Y después de ese confrontamiento Josué con el pueblo, es que dice, porque yo y mi casa serviremos a Jehová. Él dice, yo me voy para este lado. ¿Quién está conmigo? Eran radicales. Estamos en posteros tiempos donde realmente la iglesia tiene que tener un mensaje y un llamado más radical. Porque si no, No estamos relajando mucho. yo sueño con iglesias en avivamiento. Yo sueño con iglesias en avivamiento. Eso es lo que a mí me impulsa. Pero para eso tiene que brotar nuevamente los mensajes al estilo de los profetas, que eran mensajes directos. No los mensajes que hoy día predican los coaching evangélicos, ya como Joel Austin, o como grandes iglesias, o Maldonado, y que ya... claro, porque están predicando lo que la gente quiere escuchar. No, es que, lo siento, pero es que la verdad es que hay que predicar. Es que hoy en día lo que está funcionando quizás lo que no es quieren eso, porque escuchar. el mismo cristiano no quiere compromiso, no quiere que se le pasar por apercibido lo que quiere. Yo voy, quedo bien con Dios, estoy en el culto, ya me voy y no, nadie me está llamándole, ni nada, ni qué hiciste esta Bueno. semana, ni cómo estás. Para meditar, Desgraciadamente en los últimos No, tiempos si es me para pasa meditar, eso, es un tema muy apostasía. profundo para meditar. yo les pido que revisen los capítulos 8, 9 y 10. El 10 es como el más fuerte y que más nos queda, Nadabio, pero a mí me interesa mucho el 8 y 9. Y acá es el sacerdocio. Y sobre eso, entonces me voy a Pedro. Ya, y Pedro no solamente hizo lo mismo que Levítico en el capítulo 1, sed santos porque yo soy santo, sino que me dice en el capítulo 2 lo mismo que me dice en eso el Levítico y en todo el Pentateuco. ¿Qué me dice? Vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que sirvan. Eso dice Pedro, pero me pone en la misma categoría que Levítico capítulo 8 y 9, porque me llama real sacerdocio. Hermano, y un sacerdocio aún en un pacto nuevo, que es un pacto que se ha establecido con mejores y más grandes promesas que el pacto mosaico. Entonces tengo más privilegio, debiera tener más ahínco, más fuerza por servir al Señor que incluso el Aarón y el Itamar y yo, Carlos Jiménez, Ramsés, Michel Álvarez. Eso es lo que uno tiene que llegar a extraer de la Escritura el día de hoy. Porque estamos en los postreros tiempos. Ok. Terminado el sacerdocio y todo esto que hemos conversado y que cada uno lo aplique conforme el Espíritu nos va dando entendimiento, entramos a otra sección, ¿ya? Y son la sección del capítulo 11, que hoy día vamos a ver, al 16, ¿ya? Yo diría que principalmente del 11 al 15 ya es una serie de capítulos que habla de la contaminación, de la impureza. Porque Dios te va a mostrar ahora en forma práctica que realmente yo soy santo. Y que te estoy llamando a que tú también seas imitador mío, que seas santo. ¿Ok? Eso yo creo, incluido el 16. Pero el 16 da la base para el día de expiación. Y el día, ¿qué? Y el día de expiación, ya recuerden que era un día al año, que se transformó en una fiesta, en el mes que tenía más fiesta que el mes de Tisri. Ya, en ese mes había una fiesta el día 1, que era la fiesta de las trompetas, el 10 era la fiesta del día de expiación, donde el sumo sacerdote entraba con sangre ajena, pero al lugar santísimo. Una vez al año entraba solo el sumo sacerdote y por una vez al año dentro del velo, detrás del velo. ¿Ya? ¿Para qué? Para pedir el perdón de Dios de todo el pecado mío, sumo sacerdote, y de todo el pueblo, pero pecados con mano alzada, voluntarios, porque todos los sacrificios que hemos visto
el pueblo tenía el acceso cuando eran pecados involuntarios, ¿se acuerdan? Así que se expresaba de una manera mayúscula, por así decir, una vez al año, la gracia de Dios y el saber que borrón y cuenta nueva todos los años. Nosotros con Cristo es borrón y cuenta nueva una vez y para siempre. Pero también eso no significa que, si bien es cierto, la sangre de Jesucristo, su Hijo, me limpió de todo pecado, sigue siendo un manantial abierto que yo necesito todos los días, como el sacerdote necesitaba el lavacro todos los días. No para lavarse completo, como Pedro le dijo al Señor: Señor, lávame entero. Entonces, no, tú ya estás lavado. Esa es la salvación. Pero sí vas a acumular ya mugrecita en tu caminar, en tu andar. Así que te tengo que lavar los pies y en lavar las manos de su sacerdote, para estar limpio, porque limpio puedes entrar adentro del lugar santo con el aceite de las lamparitas, de la menorá, con las brasitas del altar de afuera, pero con incienso en el altar de oro. Una vez a la semana sí cambian los 12 panes de la mesa, pero lo otro todos los días, y en la mañana y en la noche, porque la lámpara, la luz no se puede acabar, y porque el incienso tampoco se puede acabar, y las brasas del altar de bronce tampoco se puede apagar ese fuego. ¿Se entiende? Todo va de la mano. No podía apagarse afuera y adentro tampoco se podía apagar la luz, porque era la única luz que alumbraba un recinto cerrado, oscuro. De ahí Jesús dijo: yo soy la luz. ¿Ya? Y las oraciones del pueblo no pueden interrumpirse, no deben interrumpirse. Por eso el templo tiene que estar ya el incienso, y por eso que se prendía, se mantenía, se cambiaba las brasas en la mañana y en la tarde, mañana y tarde, y la lamparita al aceite. Solo una vez a la semana, lo único que era semanal en Shabbat eran los 12 panes, que hablan de la provisión de Dios para el pueblo. Yo soy tu proveedor. Pero en última instancia también Jesús dijo: yo soy el pan de vida, pensando en eso, que Él era el que alimenta a su pueblo. ¿Ok? Bueno, eso lo vimos en Éxodo, de alguna manera, un repaso. Entonces, hermano, en estos capítulos que vamos a entrar, capítulo 11 al 16, estoy en la página 161 por si acá del libro, por si acaso. Vayan ahí. ¿Ya? El tema central es el gran problema del ser humano y del pueblo de Israel, en este caso, de impureza, contaminación en diferentes áreas de la vida frente a un Dios santo. ¿Ya? Y fíjense, se apoya en la declaración que acabamos de terminar de estudiar, en Levítico 10, para que puedan discernir entre lo santo, lo profano, lo limpio, lo impuro. Fundamental el sacerdocio, pero tiene que enseñarlo al pueblo, a los hijos de Israel, para que el hijo de Israel también pueda discernir entre lo santo y lo puro. Oh, amén, amén. ¿Ya? Por eso que ahí, como explica Levítico 16, ya había que purificar el santuario, porque el santuario, ¿ya?, era el lugar de la morada de un Dios santo. Por lo tanto, si quiero que Dios permanezca en el santuario tiene que estar limpio. Pero si empieza a ensuciarse el santuario con el pecado de todo el pueblo, el Señor corre el riesgo que se vaya en medio del pueblo, de la presencia. La gloria, la chequina de Dios se puede ir, y de hecho en Ezequiel 10 se va la chequina de Dios antes de la cautividad del imperio babilónico, cuando entra Nabuzaradán, el capitán de Nabucodonosor, y arrasa con todo. Arrasa con el templo, arrasa con las casas de los príncipes, arrasa con todas las casas de la gente común, y arrasa o destruye el muro de la ciudad. Todo. Eso fue el 586 a.C., ¿ya?, el imperio babilónico. O sea, al final
Si no te cuidas, el Señor se puede ir. Eso fue lo que está diciendo ahí, ¿ya? Así que hay que purificar el santuario a causa de las impurezas, lo dijo Israel, que sus pecados, sus rebeliones, manchan la casa de Dios, y Dios no puede estar en una habitación manchada, en tal libre. Por eso Levítico capítulo 11 a 15 subraya de manera central las impurezas que contaminan el santuario, por lo cual la limpieza del día de expiación era indispensable. Uno podía hacer toda la limpieza de estos sacrificios, pero en última instancia la limpieza del día de expiación era el borrón y cuenta nueva que duraba por un año. ¿Ok? Bien, yo voy a leer un poquito acá el texto, porque solo la introducción, porque me gustó mucho la introducción esto, donde nos dice que es importante entender el concepto de limpio, inmundo o impuro, santo, profano, ya para poder entender lo que va a ser central en los capítulos 11 al 16, ¿ya? Y justamente en el capítulo 11, el versículo 44, es la primera vez que aparece la declaración: serán santos porque yo soy santo. En esta sección, ¿ya? En el 11.44, en el 11.45, lo pueden leer, ¿ya? 11.44, 11.45, ¿quién lo lee? Porque yo soy Jehová vuestro Dios. Vosotros, por tanto, os santificaréis y seréis santos, porque yo soy santo. Así que no contaminéis vuestras personas con ningún animal que se arrastre sobre la tierra, porque yo soy Jehová, que os hago subir de la tierra de Egipto para ser vuestro Dios. Seréis pues santos, porque yo soy santo. Ahí está, bien claro. Y esto después se va a repetir, usted lo puede ver en 19.2, ahí está, ya en el capítulo 20 de Levítico, ya versículo 7 y versículo 26. Es decir, es central en esta porción de las instrucciones para purificación, en estos capítulos 1 al 16, pero también está después de estas instrucciones. Sigue este concepto de santidad como tema central del libro, capítulo 19, capítulo 20. También aparece entonces fuera de esta sección. Pero yo quería dejar esto. Por eso que habla de que perfectamente esta expresión podría ser el eslogan de Levítico, y de hecho lo es. El deber más alto del ser humano, imitar a su Creador. Ya Jesús lo dijo en el Sermón del Monte, pero en vez de usar la palabra santo, usó la palabra sed perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Habla de perfección, ¿ya? Porque lo aterriza quizás a la esfera más humana. Santo como que puede ser una esfera muy inalcanzable. Pero yo cuando hago un trabajo, yo sé cuándo está perfecto y cuándo tiene defecto. Entonces él lo baja a mi lenguaje, a mi realidad, a la del ser humano, ¿me entienden? Por eso usa ser perfectos, porque vuestro Padre nosotros hoy está en en los cielos día, perfectos. en ¿sí? los cristianos tratamos de ponernos como un manto, que nosotros, el Señor dijo eso, pero muchos lo dicen así, pero Él sabe que nosotros no podemos llegar a eso. Y yo discrepo con respecto a eso, porque cuando el Señor te dice, te manda a hacer algo, no te dice si tú puedes, esa palabra no existe en la Biblia. Si tú quieres, si tú puedes, Él, cuando te manda algo, te lo manda. Y si Él te dice que tú puedes ser perfecto, tú sí lo puedes, tú con luchas y abstenciones, Sí. pero podemos, porque algo no nos dice. Amén. A veces nos acomodamos al que, no, sí, pero yo puedo, porque lo que pasa es que a nosotros no nos sucede lo mismo que le sucedía a los sacerdotes en el pueblo de Dios, al pueblo de Israel, que era Ra. Si Cristo por un momento, yo el amor de Cristo fue quien cubrió todos nuestros pecados, por un momento, porque la ira de Dios no, Cristo vino a aplacar eso. Yo creo que ninguno de nosotros lo tuviéramos vivo. Eso es la expiación. Esa es Eso es su expiación final. Calafativo. Calafativo. Entonces, Bueno, para que no caiga la ira de Dios. Por eso él gritó, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? En la cruz, por una de las frases. Miren, lo interesante es saber de que
ya somos salvos, somos justificados, ¿ya? Pero en la medida que nosotros entendemos nuestra posición en Cristo, nuestro propósito por el cual vivimos y por el cual Él nos salvó, nos vamos a alinear si es que le creemos, si es que le amamos, guardar mis mandamientos, le vamos a obedecer. Y la obediencia a su palabra es el camino de santificación, que es un proceso, ¿ya? Y que se va a consumar con la glorificación, ¿ya? No sé hasta qué nivel podemos llegar, unos más, otros menos, pero lo único que sé es que el mandato del Señor, desafío del Señor, es que todos realmente decidan entrar en ese camino, y no en el camino de escarnecedores, sino en el camino de Él, ¿ya? Y que sea ese camino ya mi delicia, ¿ya? Y sea mi objetivo central en estos años que me quedan de vida, sabiendo de que esta no es la verdadera vida. La verdadera vida, mi verdadera nacionalidad, o no está en este mundo, sino está en los cielos. Entonces, amén. Entonces, hermano, nosotros estamos llamados a eso, para poder ser misioneros, ya, que lleva el amor de Dios a tanta gente que está condenada en este momento, extraviada y perdida. Y ese es el servicio que debemos. Por eso es que es para que anunciéis las virtudes de aquel, ¿ya? Es para anunciar el Evangelio, que es poder de Dios para salvación. Pero tenemos que anunciarlo de palabra, y también tenemos que santificarlo al Señor, porque hay un mensaje aún más vivo que la palabra, y que es el testimonio de vida, ¿ya? Pablo habla en Corintios, ¿ya? Un pasaje muy bonito de que ustedes son cartas abiertas, que no son cartas escritas con tinta, sino que son escritas por el Espíritu Santo que mora en ustedes. Por lo tanto, esa carta es una carta abierta, que todo el mundo está leyendo. No que puede, que la está leyendo. Entonces, eso es lo que demanda tu responsabilidad. El mundo sabe cómo debe comportarse el cristiano. Claro. Es lo triste de todo eso. Y nos señalan inmediatamente. Inmediatamente. Y eso que es cristiano. Es lo primero que dicen, porque esperan esa perfección que Dios está buscando en nosotros, en nuestro testimonio. Amén. Entonces, hermano, acuérdense, ya, ser perfecto. Aquello que no es santo, santo es Kadosh, ya, santísimo Kadoshim. Y lo que no es santo, obviamente es profano, es común, que es Hol o Gilel, cualquiera de esas palabras, ya. Pero esto común puede estar en dos posibles condiciones. Puede estar limpio, esto común, que no es santo, porque el único santo Dios. Todos nosotros podemos estar limpios, o podemos estar inmundos, contaminados, ¿ya? Ahora, el estado normal de las personas, mayormente el de limpieza, la condición de limpieza puede ir hacia, en este proceso de santificación, puede ir hacia un estado de santidad, pero aquello que es limpio también se puede degradar a la condición de inmundo. Nosotros estamos limpios porque somos creyentes y podemos aceptar el desafío y la orden del Señor de santificarnos. Sed santo porque yo soy santo, y nos metimos al camino. Delante estábamos hablando del camino, ¿no es verdad? Muy distinto al camino del mundo, el camino de escarnecedor, el camino de Dios. Nos metemos y tratamos de que nada nos saque de ese camino. ¿Por qué? Porque amamos al Señor y queremos caminar, transitar por el proceso de santificación. Así que de lo limpio estamos procurando santificación, pero también cualquiera de nosotros puede cometer un pecado y de limpio puede caer a estar sucio, contaminado, inmundo. Que el Señor en su gracia nos vuelve a perdonar, porque la sangre de Cristo su Hijo nos limpia de todo pecado, pero básicamente es en base, en el caso nuestro, en base a confesión,
arrepentimiento. Igual como llegamos la primera vez al lavado completo, ahora el lavado de manos y de pies en el lavacro también es por confesión y por arrepentimiento, porque no es el agua, ¿ya? El agua simboliza una limpieza, pero lo que limpia es la sangre. El poder de limpieza es la sangre, ¿ya? Es la sangre del Señor Jesucristo. ¿Está claro eso? Bien, entonces ahí aparecen dos palabras más, que es la palabra tajor, limpio, y la palabra tamé, inmundo. Y aparecen muchas veces en la Biblia, pero sobre todo en la página 162, hermanos, es importante ver los sinónimos, ¿ya? Porque tajor habla de limpieza, pero tamé habla de inmundicia o impureza. Y en el castellano no se hace mucha justicia en esta palabra porque es muy agresiva. Más por lo mismo es que hay un listado de sinónimos ahí, y yo creo que yo le he puesto asterisco ahí, el mayor, la número 2, lo normal de lo anormal en muchas situaciones. Tajor y tamé, hay que hablar de tajor como normal, tamé hay que hablarlo como anormal. También de natural o no natural, innatural o no. Y también de sano o enfermo. Yo creo que esas serían, digamos, para entender Levítico, las tres principales que resaltan más en el libro, a considerarlo así. Porque si me quedo con puro, impuro te va a sonar muy fuerte en algunas situaciones, ¿ya? En algunos ejemplos, ¿ya? Bueno, ya estábamos hablando de la confesión, del perdón, ¿ya? Sin embargo, dice, por eso que dice, con frecuencia la palabra tamé, es decir, esta palabra que se ha traducido como inmundo, describía simplemente una situación de contaminación que no se originaba en algún pecado. No se origina en un pecado, sino en una situación que escapa a la normalidad. Es un estado en el cual normalmente una persona no vive, no está, pero en ese momento sí está. Una enfermedad, por ejemplo. O el caso de la menstruación, o el caso de el nacimiento, por ejemplo, el de dar a luz. Eso no hay nada de pecado ahí. Pero no significa que la mujer toda la vida, de cada segundo, está dando a luz o siempre está en menstruación. Es una situación, es un ciclo biológico que Dios así lo hizo para la reproducción, y hay que aceptarlo. Y entonces yo no puedo hablar de que la mujer en su periodo está inmunda. Es muy fuerte. Simplemente hay que entender lo que está en una situación, en un periodo transitorio, siempre transitorio, temporal, que no es la generalidad en su vida, ¿entienden? No es la generalidad. Ella, más bien, gran parte de su vida vive no menstruando, pero tiene que ir a su periodo con cierta regularidad, porque así Dios lo creó, lo estableció. En el caso de la mujer, en el caso del hombre, la parte de eyaculación no significa, en ese momento hablaba de inmundo, pero es porque está en una situación fuera de lo cotidiano, de lo normal, ¿no? ¿Ya? Eso lo dice claramente ahí, y yo creo que es importante entender esto. Lo mismo después cuando se lleva al tema de los alimentos, ¿ya? También yo diría que hay que tener muy claro que a veces tajor y tamé se refiere, está mencionando la mayoría, lo que más hay, lo que más existe. En el caso de los animales, lo que más hay dentro de los pescados, los peces, ¿ya? Son con escamas y con aletas. Pero existen también algunos peces que no tienen escamas y no tienen aletas, ¿ya? Como la anguila, los congrios, que son exquisitos en Chile, el congrio dorado, el congrio colorado, maravilloso tipo de... y que no tienen, son derivados de la anguila, y son maravillosos como pescado. El congrio chileno es un alimento maravilloso, pescado. Bueno, también tenemos salmón, pero el salmón tiene aletas y tiene ¿cómo se llama? Escamas, pero el congrio no. ¿Ya? A mí me encanta.
Ya lo trasladamos allá. Ya me trasladaron allá a esos mares. Congrio. Congrio, con G. Congrio dorado, congrio colorado y congrio negro. Sí. El congrio negro es el que menos me gusta, es más baboso. Es más carnecita blanca, pero se desmenuza. Mientras que el congrio dorado es carne blanca, maravillosa, pero con consistencia. ¿Sí? ¿No lo encontraste? Sí, como una anguila. El congrio, sí. Lo pueden ¿Es ver. feo? Yo soy por la boneta. ¿No es feo? No. Pero no es lindo. Bueno. Es que el que no está acostumbrado. Sí, bueno. Mi mamá era de la costa y comía marisco, pero no estoy acostumbrada. Claro. Entonces, en relación a los alimentos, que después también en este capítulo 11 sobre todo se ve, cuando habla de que van a ser tajor los peces, es porque la mayoría, y esos son los que los normales, son los que yo te permito, ¿ya? Como puros que tú comas, pero los otros los considero inmundos, dame. No son inmundos, simplemente que son un porcentaje menor, no es lo más habitual. También eso puede uno muchas veces interpretar y cambiar la palabra inmundo por lo que estoy hablando, le va a dar un mejor entendimiento de la escritura, ¿ya? Bueno, ahí aparece en la página 162 donde están los sinónimos ahí de inmundo y de limpio, ¿ya? Que hay que considerar para entender este libro. Lo interesante es que también lo impuro es contagioso, ¿ya? La santidad no se contagia, es como muy individual. Uno puede mirarla y puede ser atraído por ella, pero no así la inmundicia, lo que es tamé, impuro. Eso normalmente es más contagioso, se filtra con mayor velocidad. Mire, es cosa de ver, hoy día yo lo comparo con las barras de fútbol, de soccer, de fútbol en Chile. La barra de Colo Colo, un equipo chileno, es la garra blanca. Oiga, ahí no hay ninguno sano. Están todos locos y son todos agresivos, ya delincuentes, una barra, así como los hooligans, ¿se acuerdan de allá de Inglaterra? Así está pasando. Entonces, hoy día, antes, yo en mi juventud, yo podía ir y me gozaba de un espectáculo de ver un partido de fútbol. Hoy día es peligroso por estas barras bravas, ¿ya? Y la barra de Colo Colo es la garra blanca y la barra de la Universidad de Chile, y ese es el clásico. ¿Ah? Es como Boca y River, lo mismo, son terribles. Porque en masa la locura de uno va contagiando a todo y después la masa, la verdad es que sálvese quien pueda. Y es peligroso ir al estadio. Entonces, en esos partidos ya de clásicos, de rivales. Por eso decía que él no quería que su pueblo Israel se contaminara con... Claro, porque es fácil, porque te van a contaminar. Tú no vas a santificar, más bien vas a ser contaminado. Es esa la dirección de tránsito. Para allá va la vía, no es para el otro lado. Eso hay que entenderlo, ¿no es verdad? Bueno, hermano, yo creo que es muy interesante toda la introducción. Llego a la página 163, ahí me salto varios versículos, ya, versículos del Nuevo Testamento, Hebreos 12:14, sin la santidad nadie verá al Señor, el tema de Pedro, que toma mucho de Levítico, de ahí está 1 Pedro 1:2 o 2:9 al 10, lo que estábamos hablando, de que ahora nosotros somos reyes y sacerdotes, ya, y que Pedro enfatiza, sed santos como Dios es santo. Bueno, ahora, muchas de estas cosas quedaron en el pasado, se van a ser abolidas por la obra de nuestro Señor Jesucristo, ya, por ejemplo, las clasificaciones de enfermedad y condiciones de impureza que impedían a las personas acercarse al santuario. Si yo dijera que en este momento también
un enfermo está impedido de llegar a Dios, ¿se imaginan? ¿Ya? ¿Qué pasaría con los idosos? Ahora con el COVID, eres un leproso, te fuiste, no tienes acceso a Dios. Pero eso no es así. En aquel entonces sí, pero aquí no. ¿Ya? Y también Pero hay muchas veces también que él decía que en ciertas situaciones que será inmundo hasta la noche. Ah, claro. Eso era una etapa, un proceso muy transitorio de haber tocado un cadáver, de haber tocado una cosa muerta, o que una cosa muerta tocó también una vajilla, una vasija. Si la vasija es de barro, greda, ¿te acuerdas que de barro? Hay que quebrarla, desecharla. Pero yo creo que si tocaba algo de plata, de metal, lo que tenías que hacer era lavarla. Todo esto mucho de lo contaminado se metía en agua durante todo el día, porque en el día quedaba un vestido que tocó también una cosa inmunda, entonces tenía que quedar en un estado de limpieza, ¿ya? Hasta la noche. Se quedaba en un estado de suciedad, podemos decir, más que para no hablar de inmundo. Bien. Entonces, ella está preguntando qué quiere decir PN cuando él lo pone en el libro, pacto nuevo. Pacto nuevo. O nuevo pacto, PM, pacto mosaico. Claro, PM, pacto mosaico, PM, pacto nuevo. Esa es la diferencia. En la época del pacto nuevo, los creyentes somos el santuario, ¿ya? Pero cuando lleguemos al santuario celestial, a la nueva Jerusalén, en el cielo, en la eternidad, el estado eterno, nuestro cuerpo terrenal habrá sido ya transformado en uno celestial, porque lo corruptible no puede heredar la incorrupción, y ya sabemos, eso lo vemos en 1 Corintios 15, de que tanto el creyente arrebatado, en el momento que va a la presencia del Señor, su cuerpo va a ser transformado, pero también los primeros transformados son los muertos en Cristo, donde cuando resucita el Señor les da un nuevo cuerpo. Así que hay un nuevo cuerpo tanto para el que murió en Cristo como para el que esté en Cristo cuando se escuche la trompeta del llamado. Pero todos, porque nadie puede entrar a la presencia de Dios en esta situación en la cual hoy día estamos, ¿no? El cuerpo tiene que ser transformado, ¿ya? Eso es el nuevo pacto. Bueno, hermanos, ya yo creo que vamos a ir ahora a la Escritura y vamos a ir entonces revisando. Porque el resto, yo solamente me detuve algo, nunca lo hago, pero ustedes se han dado cuenta, pero de repente ahora sentí de dar una introducción a través de algo que me pareció bonito del libro, que es esto de qué significa el capítulo 11 al 16. Significa que ahora vamos a empezar a hablar sobre impurezas, ¿ya? Y eso. Entonces, capítulo 11, versículo 1. Habló Jehová a Moisés y a Aarón diciéndole. Aquí lo primero que llama la atención es que hasta aquí el mensaje de Dios era a Moisés, para que Moisés le hablara a Aarón. Pero ahora incorpora a Aarón. ¿Por qué? Porque Aarón es el protagonista. El sumo sacerdote va a ser el protagonista de discernir entre lo bueno y lo malo, entre lo puro y lo profano, etcétera, etcétera. De discernir y enseñar. Entonces, como vas a ser de ahora en adelante en forma práctica el protagonista, tú también súmate aquí a la clase, que antes era un solo alumno, Moisés, ahora son dos. Eres tú, Aarón, con Moisés. Eso sigue apareciendo en otros versículos también por ahí. Ya no me acuerdo cuáles son esos versículos, pero por ahí están. ¿Cuáles? Déjame ver. El capítulo 11, versículo 1. También aparece el 13.1. Habló Jehová a Moisés y a Aarón. Y el 12 también. En el capítulo... No. Sí, el 13.1 aparece ahí. En el 15 en el 15 también.
en el 14:33 habló también Jehová a Moisés y a Aarón diciendo, el 14:33, el 15:1, y uno puede seguir, pero lo interesante es que ahora hay una voz directa de Dios a Aarón, y eso marca una pequeña diferencia con lo que hasta aquí habíamos venido viendo, donde Moisés era como el intercesor, pero ahora ya Aarón está en el ejercicio del sumo sacerdocio. Habla a los hijos de Israel y decidles: estos son los animales que comeréis de entre todos los animales que hay sobre la tierra. De entre los animales, todo el que tiene pezuña hendida y que rumia, este comeréis. Y presenta en el versículo 3, dentro de estos animales, ya un modelo principal. Ese modelo principal tiene dos características. Tiene que tener pezuña hendida y tiene que ser rumiante. Ahora, el principal alimento entonces que Dios elige para el hombre, en el fondo, es el ganado vacuno. Por lo tanto, el ejemplo principal es la vaca, la carne de la vaca. Pero la vaca además te alimenta por otros medios, la leche de la vaca. Y la vaca tiene la pezuña hendida y es un rumiante neto, porque él con su sistema o aparato digestivo, él devuelve la comida, ¿ya? El lebrillo, ¿ya? Y vuelve a producir una nueva masticada y vuelve a hacer el proceso, digamos, digestivo. De todas maneras, lo interesante es que el alimento queda súper pulverizado en estos animales. Entonces, aquí también la Biblia tiene un problema porque los otros animales no son rumiantes porque no devuelven la comida a la orofaringe y de hecho a la cavidad bucal de estos animales. No se devuelve, pero sí mastican y mastican y mastican, desde los conejitos, el camello, entonces se engloban como rumiantes, ¿entienden? Claro que el camello no tiene pezuña, entonces tiene que cumplir los dos requisitos. Ahora, lo interesante ya es que Dios siempre da un modelo. Entonces, el principal de mi punto de vista es la vaca, pero si fuera macho sería el becerro, que también come carne de becerro. El caballo. ¿Ah? Sí. El caballo no tiene la pezuña hendida. No tiene la pezuña hendida. Entonces, claro, no se dio ni el camello ni el caballo para comer en este caso. Estoy hablando de una ley para un pueblo específico. Y lo que es interesante entonces es que no solamente puede ser hembra, también puede ser macho, un becerro. Incluso podría ser hasta un toro, que es el macho ya adulto. Y un macho viejo podría ser buey. Sin embargo, los bueyes va disminuyendo la calidad de la carne porque es más duro y porque es un animal fuerte que no conviene sacrificarlo, sino que conviene ponerle la yunta para el trabajo de agricultura que hay que desarrollar en Canaán. Por eso es que la Biblia habla tanto de los bueyes, ¿ya? Y habla tanto de el yugo o la yunta de bueyes, el yugo de bueyes, ¿ya? Porque están para ese designio. Pero son rumiantes, sí. ¿Tienen pezuña hendida? Sí, por lo tanto podrían ser comidos. Sin embargo, también creo yo que con el tiempo el hombre va como señalando que Dios nos da una muestra, una enseñanza general, y también en base a la utilización mayor o menor de los animales, entonces también conviene o no conviene. Como por ejemplo el buey, me conviene más trabajando que matándolo para comer, habiendo otra posibilidad mejor. En el caso del camello no era prohibido porque no tenía la pezuña hendida, pero masticaba bastante bien. Y también es un animal que tiene una gran utilidad en la transportación. Y el caballo también tiene una gran utilidad
en la transportación, y por eso es que tampoco son seleccionados. Dios da un modelo, ¿ya? De ahí surge, con todas las variantes. Pero yo estoy seguro de que el Señor, cuando habló de pezuña hendida y que rumiera, el principal animal es vacuno y la vaca, y después el macho, pero en vacuno, ¿ya? Ese es como la principal proteína. Ya hasta el día de hoy, pues la carne que yo me como es esto, ¿ya? No sé, pues ¿cómo se llama? El ribeye, el diferente corte, qué sé yo, ¿ya? Vienen estos animalitos. Ribeye. Sí, porque es rico. Ay, ¿no te gusta? ¿Es muy caro? Sí, no comemos picadillo. El ribeye. No todos podemos costearlo, ¿verdad? No Dije sé el yo. nombre del pescado, parece pastor. Bueno, pero de los que rumian o que tienen pezuña, pero de los que rumian o que tienen pezuña, no comeréis estos, ¿ya? Porque le falta la pezuña hendida, el camello, porque rumia, come mucho, mastica bien, pero no tiene pezuña hendida. Lo tendréis por inmundo, es decir, lo tendréis por... La verdad es que es separado de lo principal que el Señor ha seleccionado como alimento. También el conejo, en nuestra versión aquí no es conejo, es un animalito que no existe mucho acá, por lo menos en mi país no existe, no me acuerdo el nombre. Enzo lo muestra en su video. Liebre, ¿no? El conejo y la liebre son de la misma familia, es otro animalito. Pero aquí estamos hablando ya que también pueden mencionar toda una gama de roedores, ya, que mastican harto, no tienen pezuña, pero que Dios también los ha seleccionado como no aptos para la alimentación, ¿ya? Lo tendréis por inmundo. La liebre, ¿ya? Pero sin embargo, hoy día nosotros comemos conejo y comemos liebre, ¿ya? Y es muy rica, bien hecha, es muy buena, ¿ya? Ahora, el cerdo tiene la pezuña y tiene pezuña hendida, pero se la traga entera la comida, entonces como no rumia, entonces el Señor sabe. Ahora, hoy día nosotros comemos cerdo como si nada. El cubano creo que es muy bueno para el cerdo, ¿no? El boricua y el dominicano. Yo creo que en el Caribe, todo el Caribe. Pero yo quiero un cerdito yo con maicito. Ahora es verdad que hay varias razones por las cuales Dios va a seleccionar a estos animales, y yo... El cerdo creo que más adelante le explique que en las fiestas paganas se usaba mucho. Yo creo que por ahí lo leí. Sí. El cerdo. Sí, por eso, lo que pasa es que hay varias posibilidades, digamos, que los teólogos, en el fondo ya ahí nos metemos en los teólogos, que hablan acerca de cuáles son las razones, ya, por las, claro, y dan sí con higiene, y ahí podría ser. Y yo creo que todas tienen un poquito yo no soy tan dogmático, todas tienen un poquito. Higiene, sí, claro, hoy día el cerdo no hay problema, está bien procesado, tenemos refrigerador, pero en aquel entonces no había forma de conservación como hoy día, electricidad, con estos frigideres que tienen un estanque de helio que enfría y todo. Y eso es otra época. Entonces, para mí es una razón parcial. La otra razón hablaban que por qué eligió Dios estos animales, ya por los ritos de cultos paganos que consumían muchos variedad de animales, y entonces tú podrías terminar comiendo animales que habían sido sacrificados a ídolos, y eso no estaría correcto, ¿ya? Puede tener algo también de razón, selección arbitraria. Para mí eso no es malo. Está bien, porque es un lo determinó Dios. Lo determinó Dios, manifiesta el señorío de Dios, ¿ya? Y por ende yo creo que sí, además que uno tiene que entender que Él sabe más que uno, Él es el creador y el dueño de todo, ¿ya? Por la parte de símbolos, ese es otro término, ¿ya? Y por eso es que también
algunos piensan que la división de animales pretendía simbolizar la manera en que los israelitas debían vivir, ¿ya? Entonces prohíben, por ser inmundos, los animales carnívoros. Todo animal que es cazador estaba como prohibido, y los carnívoros son animales cazadores, el león, el tigre. ¿Será por el hecho de la sangre? Porque comían sangre, ¿ya? Yo creo que básicamente eso, porque comían sangre, entonces tú tenías que, ibas a participar de algo que Dios había estipulado desde Noé, que no puedes comer, que es sangre, ¿ya? Y los carroñeros, ¿por qué? Porque el carroñero se alimenta de qué? De cosas muertas. Y no que muerto fresquito, muerto que ya está en descomposición, ¿entiendes? Muertos que ya están en descomposición. En los carroñeros entramos con muchas aves, pero también las hienas son carroñeras en un sentido, que se alimentan como de mucho animal muerto. Y todos los carnívoros también, de alguna manera, con hambre. Yo creo que no distinguen si está limpio o está sano o está bien ya pasadito el difunto, la cebra. No creo que distinga. Y la quinta razón es normalidad. Y eso yo creo que es uno de los que tiene más peso. Pero yo no descarto que todos tienen un poquito. Y el de normalidad, ¿por qué tiene más peso? Porque es el orden de la creación, o el de normalidad. La idea corresponde a su orden, a su orden que es puro, y lo impuro es lo que no corresponde, ¿ya? Por eso es que el mundo está dividido en las aves del cielo, peces del agua, animales terrestres, ¿ya? Y los animales limpios, ¿ya? Son los que se ajustan al estándar de creación ordenada, ¿ya? Cuando Dios crea, utiliza una palabra, separó las mismas aguas, las tinieblas de la luz, las aguas de la tierra. Esta palabra de separar también habla, se entiende de que Dios está hablando de algo que lo considera normal y algo que considera que venía del caos, de lo desordenado, de lo anormal, ¿entiendes? Entonces también el concepto de normalidad en los animales, también Dios los aplica en base al orden de su creación. Esa también es una razón importante, ¿ya? Por ejemplo, por eso es que dice, por ejemplo, un pez sin escamas y sin aletas estaría como, es más del caos que del orden, ¿entiendes? Una cosa así, es más anormal que normal, ¿verdad? Y por lo mismo, entonces, Dios considera al pescado o al pez sin escama y que no se desplaza en base a aletas. Su sistema de propulsión también es interesante. Yo creo que hay algo del sistema de propulsión. Por ejemplo, el ser humano es el único animal, porque igual somos animales en un sentido de creación ya distintivo, pero es el único que tiene un sistema de locomoción que es la estación bípeda. Todos los otros son cuadrúpedos. El que podría de repente acercarse a estación bípeda es el mono, que tampoco se debe comer, ¿ya? Porque puede caminar en dos patas, pero utiliza mucho las manos como medio de transporte, porque salta de una rama para otra, ¿ya? Pero yo creo que algo también tiene que ver el sistema de transportación, porque por ejemplo el sistema de propulsión de un pez, lo normal es con aleta, lo anormal es que sea sin aleta, y como el congrio, como la anguila, que en base a un contorneo de la columna, no sé, pero no es con aleta, es anormal eso. Así que en este principio yo también veo que Dios estipuló lo normal como lo mayoritario también. Es como en una votación la mayoría manda. Bueno, aquí también la mayoría es lo que se considera como normal, como puro, como limpio, y lo que es minoría, atípico, lo anormal, lo impuro. ¿Entiendes? También otra palabra que mencioné recién, atípico, es más atípico.
en el concepto. También lo puede. Por ejemplo, en el tema de los peces está claro. En los insectos, ¿ya? Un insecto, ¿ya? que vuela, tiene alitas y vuela, pero tiene patitas y camina, tiene 2 vías de desplazamiento. Eso es impuro, es anormal. Lo normal es que vuele, y si va a estar en tierra, si tiene 2 patas y salta, porque el que salta se asemeja al vuelo. Entonces Dios trata de centrar que la vía de propulsión de ese insecto sea una sola. Sí, pero no es un pájaro que anda siempre volando. Él también es terrestre, pero como terrestre entonces tiene una vía de propulsión de volar por vía de un salto amplio. ¿Lo entienden? Entonces eso es por eso que las langostas, de las cuales se mencionan 4 variedades, parece ahí en el libro de Levítico, ¿ya? Tienen patas para saltar y por ende son tenidas por limpias, se podían comer, pero no los otros tipos de insectos, ¿ya? Por ende el sistema de locomoción característico era un cuadrúpedo, pero los reptiles, ¿ya? Que arrastran. La culebra no tiene patas y se arrastra. Hay otros animales que tienen patitas cortas, como la comadreja y otros, que también están impuros porque también son tan cortas las patitas que roza su guatita, o sea, ya, la guatita, ¿cuál es la pancita? La rozan con la tierra. Entonces también son animales impuros porque no tienen una locomoción limpia como debiera ser, ¿entienden? Por eso que yo creo que también hay que detenerse a pensar un poco el tema de la locomoción. Los reptiles todos son inmundos porque en general tienen una vía de locomoción de arrastre, con patitas cortas o sin patitas cortas, como las sin patitas, ni cortas siquiera, como las culebras. Los anfibios inmundos porque no tienen un hábitat claro y específico. Son de uno y son del otro. Si tienen una vía de locomoción, una y otra, tampoco. Como yo decía, vuela y también camina. No. Claro, pero esa vuela, esa vuela. Pero se arrastra también. Sí, claro. Y tiene patitas, podría caminar. Yo creo que eso hay que... esta clasificación de la pureza de los animales pretendía reflejar el orden creado por Dios, en el cual el Señor hizo diferencia. Y eso también es importante. Bueno, vamos acá. Entonces yo me detuve en estos animales, ¿ya? Los que rumian. Después íbamos en la liebre, el cerdo. Sin duda el gran problema es que traga todo, ya, y también quedan 5 minutitos. Podría haber ya 3 minutos. 3 minutos, ya estamos listos entonces. Bueno, hay todo un tema ya de lo mismo en las aves, ya acuérdense. Pero en la otra clase lo que hacemos es, hicimos una introducción y en la otra clase sí lo hacemos completo. Sí, claro, no hay problema, ahí están las preguntas, y ahí incorporamos ya el 12, pero yo me cortito, por eso yo me detuve más en la introducción de este, que es, yo creo que es la clave, ¿ya? Y también algo muy interesante con esto, como para terminar, que todas estas leyes y toda esta separación de animales dietéticas tenían una razón de ser, ¿ya? La razón de ser es justamente marcar diferencia. El pueblo de Dios es un pueblo separado, tiene que ser diferente al pueblo que se va a encontrar allá en Canaán, ¿ya? Esa diferencia el Señor la quiere, la hace, ¿ya? Y también la hizo a través de estas leyes dietéticas, porque la relación social se incentiva por medio de la comida. Y la idea de Dios no era que la evangelización de Israel hacia las naciones a las cuales iba a ir a convivir
fuera centrífuga. Por eso que nos cuesta entender, porque nosotros como creyentes tenemos un mandato a ser misioneros centrífugos. Por tanto, id y predicad, id. Pero la forma de evangelizar en el Antiguo Testamento era centrípeta. No es que el pueblo de Israel tenía que ir, sino tenía que marcar diferencia, separado, distinto en todas las áreas de la vida, con Dios viviendo en medio de ellos, para que los otros pueblos, al ver eso, ver, centrípeto, ver a Israel, se interesaran por conocer y tener al mismo, gracias, porque esta no la puedo negar, se interesara por conocer al Dios de este pueblo tan especial. Entonces, las misiones en el Antiguo Testamento, acuérdese, eran centrípetas. La misión del Nuevo Testamento y nuestra hoy día es centrífuga. Ahí hay un cambio radical, ¿ya? Eso no significa que porque tenemos que ser centrífugos vamos como queremos. Tenemos que aplicar el principio de los centrípetos. Y el principio de los centrípetos es que los de afuera vieran que son distintos, que vieran una santidad. Y entonces nosotros ahora vamos afuera, pero tenemos que llevar también el principio centrípeto de marcar una diferencia. No para que se sientan mal, no para sentirnos superiores, nada de eso. Es para mostrarle que hay un camino mejor, una vida mejor, que es la vida con el Señor. Luz, sal. Luz y sal. Amén. Bien, quedemos aquí, de ahí lo vamos revisando. Pero acuérdense, van a tener bastante tiempo, porque tienen el próximo viernes yo no estoy, así es que hasta el otro viernes, el siguiente, yo les pediría que repasen siempre los sacrificios para que tengan claro la diferencia del de paz con el de purificación, el de la culpa, la oblación, el holocausto. Tienen que tener eso más o menos claro. Luego repasen sacerdocio, repasen el capítulo 8, 9, 10 de Levítico, sacerdocio. Vayan pensando lo que significa hoy día esos principios para nosotros. Y en este tema que hemos recién iniciado, el capítulo 11, vayan viendo que el objetivo central, Dios al dar instrucciones sobre lo impuro, es porque quiere santidad y quiere que yo, marquemos diferencia. Marquemos diferencia. Esa es la voluntad del Señor. Amén. Amén. Oramos entonces, pues, hermano, porque nos dio la hora. Y la próxima vez tenemos que partir un poco